3 apartamentos de los hijos de Alejandro Yamatei. ¿Cómo surgió la investigación? Ustedes son expertos en investigación periodística. ¿Cómo nace una investigación? ¿Se les ocurre a ustedes? ¿Hay una denuncia? Cuéntenos, Marvin y Sonny. Bienvenidos. Gracias, buenas noches. La investigación se tardó 8 meses porque, como les decía, lo primero era verificar que estas personas vivieran ahí. Sí, porque antes vivían con su mamá en la misma zona, ¿es correcto? Ahí mismo. En una casa, juntos, porque Alejandro Yamatei es divorciado. Ellos vivían en un apartamento. En un apartamento con su mamá. Cerca del mismo edificio, como unas 8 cuadras quizás. Claro. Entonces, pero lo raro es que una persona con serios problemas económicos, porque el presidente, recuérdense ustedes que el presidente, que Yamatei llegó a la presidencia después de 5 campañas, ¿verdad? Es decir... No ejercía como médico, no tenía empresas. Por supuesto que no. Recuérdense que él se financiaba de campaña tras campaña tras campaña. Exacto, y entonces todas esas cosas llaman la atención, ¿verdad? Como una persona que dijo que iba a combatir la corrupción, que iba a enfrentar al crimen organizado, sus 3 hijos se pasan a apartamentos de lujo. Y los apartamentos de lujo, ya Sonny les explicará cómo hilvanamos la historia en términos generales para llegar a esa conclusión. Los apartamentos de lujo, pues obviamente miden 240 metros cuadrados cada apartamento. Para que ustedes que nos están viendo se hagan una idea, la mayoría vivimos en apartamentos entre 65 y 85 metros cuadrados, que es el promedio de los apartamentos en la ciudad de Guatemala y en muchos países de América Latina, ¿verdad? Correcto. Entonces, entre 65 y 85 metros tienen entre 2 y 3 habitaciones. Cuando uno habla más de 100 metros es porque son apartamentos mucho más costosos. Sí. Fue lo que nos llamó la atención de entradita, y de ahí que el edificio Laurel es un edificio de esos que le llaman edificio boutique. ¿Qué significa? Que tiene una serie de amenidades distintas al resto de apartamentos. Gimnasio, piscina, spa. Todas esas cuestiones, ¿verdad? Que eso eleva los costos. Y de ahí obviamente el tamaño del apartamento. Y por supuesto que no lo decimos nosotros, solo con verlo uno lo mira, solo con verlo uno lo puede palpar. Correcto. Las ciudades con mayor las partes de la ciudad con mayor plusvalía, obviamente es la zona 15, una de ellas. Zona 14. Zona 14. Zona 10. La zona 11 ha crecido mucho en temas de apartamentos, parte de la zona 2 también está creciendo ahorita mucho. Pero no es lo mismo comprar un apartamento en la zona 2 que comprar un apartamento en Vistahermosa 1. Sí. Si aún a la mayoría de guatemaltecos, y aquí quiero mencionar yo un dato que es importante mencionarlo, el 60% de los guatemaltecos viven en condición de pobreza, es decir, que viven con menos de $1 al día. Entonces, la gente dirá, ¿por qué exponer a los hijos del presidente? Pues, como nosotros decimos siempre con Sonny, si una persona asume un cargo público debe estar dispuesta a rendir cuentas. Si se enoja, es su problema. Cada centavo de los guatemaltecos debe de ser bien gastado. Aún los empresarios que manejan fondos públicos deben de rendir cuentas. Y no solo ellos, incluso ni uno teniendo una empresa, nosotros que tenemos empresa y todo, tenemos que rendirle cuentas al fisco, tenemos que pagar impuestos. Entonces, no digamos los funcionarios que manejan millones y millones de cantidades de los guatemaltecos. Entonces, por eso fue que decidimos documentarlo. Y producto de después del trabajo de observación, demostramos las cosas que se fueron publicadas, ¿verdad? Dentro de la investigación, Marvin y Sonny, ¿qué promedio de edades tienen estos 3 jóvenes? Bueno, están entre los 25 y 32 años. O sea, son bien jóvenes. Sí, son jóvenes. ¿Trabajan? ¿Tienen una ocupación? ¿Son profesionales? Eso, digamos que eso es parte de la... Porque de ahí vendrían la justificación. Por ejemplo, el presidente Yamatei justificó el reportaje de ustedes diciendo que ellos habían comprado los apartamentos, que ellos tenían los fondos suficientes para comprarlos. Pero si son muy jóvenes y antes vivían con su mamá, es muy sintomático que la compra de los 3 apartamentos, que vale 2.6 millones de quetzales, $330,000, ¿es correcto? Claro. Se hizo cuando ya el presidente Yamatei era presidente de la República. O sea, su situación económica varió,
pero no por ellos mismos, sino por su papá. ¿Es correcto? Por supuesto, sí. Es que de hecho, en lo que estuvimos haciendo la investigación, porque no solo era documentar los edificios como tal, sino que era porque existía esa posibilidad, ¿no? De que ellos, por su propia cuenta, los engancharon y sacaron un préstamo y lo estaban pagando. Sí. Es parte de un proceso de investigación, ¿verdad? No solo venir y decir, bueno, hay que publicar, sino que también es un proceso de indagar y decir dónde trabajan esas personas. Y al hacer la investigación, no encontramos ningún trabajo de ninguno de los tres. Recordemos que, por ejemplo, Ana Marcela Dinora Yamatei Cáceres, que es la hija del presidente, ella antes de que el presidente asumiera, trabajaba en el Ministerio de Economía, pero al asumir su papá como presidente, renunció a su trabajo. Correcto. Por el tema de conflicto de intereses, ¿no?, que se podía dar. Sí. Entonces no tenía trabajo. El hijo mayor del presidente, Junior, ¿verdad?, Alejandro Eduardo Yamatei Cáceres, tampoco tenía trabajo y tampoco Estefano. Entonces era ilógico pensar de que ellos tenían los recursos económicos para comprar esos apartamentos. Y cuando te vas a incluso hacer el cálculo, ¿el presidente tendrá la capacidad económica para comprarlos? Y es como, o se habrán enganchado, ¿cómo se habrá hecho la compra? Y ahí es cuando empieza el trabajo documental. Los ingresos del presidente de la República de Guatemala son de 146,000 quetzales, ¿no? Son entre 155 y 160,000. Un millón al año. Y él estaba en su primero o segundo año. Entonces era muy difícil comprar 3 apartamentos de 2.6 millones de quetzales. 3 apartamentos. Con fondos ni de los hijos ni de su papá presidente. Claro, sí, y eso como te decía, en el trabajo documental vas viendo todo esto, ¿no? O sea, claro, lo decía Marvin, el trabajo de campo, de ir a ver, tomar fotografías, tomar videos, ver, identificar los vehículos, que era algo fácil. Algunas cosas eran sencillas, porque en un lugar vas a ver un montón de carros, pero no vas a ver 8, 9, 10 carros con placas oficiales. ¿Sí? Entonces, un promedio de 3 vehículos por hijo. Sí, un carro... 3 agentes de SAAS cuidando. Un carro blindado por cada hijo y 2 carros... Casi siempre Suburban o una Prado. Ajá, y 2 carros, uno adelante y uno atrás, que los andan cuidando. Eran Hilux pickups. Exacto. Entonces, en promedio, cada hijo tenía entre unos 6, 8 agentes cada vez que salían. El que manejaba, los 3 atrás, los 2 adelante. O sea, en promedio entre 6 y 8 agentes. Los que llevaban a los perritos a pasear, según fotos que ustedes publicaron. Ajá, entonces digamos de que parte de todo ese trabajo que se hizo de campo fue ir documentando esto, ¿verdad? Cómo también sacaban mobiliario del Palacio Nacional para las fiestas que ellos tenían en la azotea del edificio, por ejemplo. Ver las sillas y todo que sacaban, carros de las SAAS y los llevaban ahí para hacer las fiestas. Ese es un ejemplo. Pero ahora, al documental es como te vas dando cuenta. Bueno, no tenían trabajo, ¿cómo lo pueden comprar? Había que seguir la pista del dinero. Exacto. De la compra, ¿es correcto? Entonces, como no tenían el dinero para comprarlo porque no trabajaban, perfecto, vamos a buscar al papá. Pero si son 6 meses desde que el presidente asumió y ellos se mudan por ejemplo, junio, julio del 2020 a esos apartamentos, el presidente no ni siquiera había generado un ingreso de $500,000 de quetzales, digamos. Entonces, ¿cómo? Entonces ahí es donde empezamos a hacer como todo este trabajo de campo. La gente era, bueno, de plano alguien les pasó cierta información. No, la investigación comenzó como un chisme, lo decimos nosotros, es un rumor. Fíjate que allá, pues creo que están viendo, ok, y después empieza todo ese trabajo. ¿Qué digo yo? Se consultó el registro catastral, el registro mercantil, el registro de la propiedad y un montón de instituciones más para ir buscando documentos de un lado a otro. Con el tiempo que lleva cada trámite. Por eso, un ratito ahí para que, recuérdense que todas las propiedades tienen un folio finquilibro, pero cuando digamos esta propiedad donde nos encontramos, esta propiedad tiene un folio finquilibro, que ninguno de los que estamos aquí probablemente la sabemos, ¿sí? Sí. Entonces el primer reto era llegar a ver cuál era el folio finquilibro de cada uno de los apartamentos, ubicar en el nivel que estaban y ya con el folio, finca y libro de las 3 propiedades, determinar si estaban bajo una propiedad individual o estaban bajo una sociedad anónima, que esa es la parte complicada, porque si aparecen al nombre de una persona, pues eso es un poco, a veces un poco más fácil. Correcto. Pero a veces las sociedades anónimas disfrazan, muchas de las compras en países como Guatemala se disfrazan aquí en sociedades anónimas o en offshores fuera del país. Claro, entonces digamos que al hacer esa investigación determinamos que la empresa propietaria de los apartamentos es una sociedad anónima que se llama Data Human. Es correcto. Ajá, y resulta que en un mismo día, Data Human le compra a Taiga Sociedad Anónima, que es la dueña del edificio, los 3 apartamentos y los compra al contado.
O sea, entonces uno dice, Ahí ya empiezan las sorpresas. vaya sorpresa, ¿cómo es posible que una empresa vaya a gastar casi 7 millones de quetzales comprando 3 apartamentos y los compre el mismo día? Sí. Los compra al contado. Hay muchas escrituras que hicieron un préstamo y se están quedando el préstamo, etc. Pero no, ahí decía que se compró al contado cada apartamento. Entonces, cuando empezamos a ver eso y vemos qué apartamentos eran, entonces es el 5C, el 6C y el 7C, Sí. uno arriba del otro. Y son caros esos apartamentos. ¿Por qué eran caros? ¿Por qué? Porque son los apartamentos que están dando al Boulevard Vista Hermosa. Sí. Entonces, obviamente, la vista en un apartamento juega mucho el precio. Es correcto. Entonces, por eso es el precio de esos apartamentos, porque tienen la vista Sí. al Boulevard Vista No Hermosa. te Los que están atrás no son baratos, no ¿no? te cuesta lo mismo que el que tiene una vista al Boulevard Vista Hermosa que el que tiene una vista al revés. Claro, siguen siendo Ahora, caros, definitivamente. Ahora, entremos a ver. Ustedes empezaron a investigar todo lo de Data Human, porque apareció, por ejemplo, aquí hay una serie de gente que hay que decirlo, que prestó nombres, por ejemplo, leí en la información previa para esta entrevista, que muchos de los funcionarios de las sociedades eran, con todo respeto, porque todas las profesiones tienen su dignidad, pues, pero eran mensajeros, eran conductores de mototaxis. ¿Cómo estuvo lo de Data Human, Marvin y Sony? Sí, pues ahí, digamos que cuando ya se estaba haciendo la investigación teníamos los nombres de las 2 sociedades anónimas, ¿no? Tanto la que vendió como la que compró. Entonces era interesante saber quiénes eran los propietarios de ambas sociedades anónimas. Y como decía Marvin, es una práctica en Guatemala que los grandes empresarios compran sociedades anónimas y ponen como representantes a sus trabajadores, a sus empleados, ¿sí? Para que ellos sean los que den la cara. Entonces, por ejemplo, en Guatemala resulta que Juan Pueblo es propietario, según documentos, de 200 empresas, pero en realidad él no es el propietario, él solo es el rostro, el testaferro, porque esa es la palabra. Vive en la colonia La Ruedita, como Por ejemplo, en que esa es caso otra de- investigación que vamos a hablar más adelante. Vamos a ajá. ver más Entonces, adelante. por ejemplo, resulta que los propietarios de Data Human, la empresa que fue la que compró los apartamentos, los fundadores eran una persona que vivía en Villa Canales y otro que vivía en San Juan Zacatepec. Y los fuimos a buscar. Y los fuimos a buscar. Porque se fue a buscar a todos, a cada uno de sus casas. Todas las referencias se a investigaban. toditos, se porque buscaban. lo que no queríamos era que no queríamos que el presidente ni sus hijos salieran a decir de que era mentira lo que estábamos diciendo. Todos se negaron a hablar.